Hola, soy Patricia Catarineu, soy trabajadora social y estudiante del Máster de Educación en la Universidad Pública Miguel Hernández de Elche. Bueno, os presento este videotutorial, esta pechacucha, que está basada en las medidas de prevención y protección de riesgos laborales y orientada sobre todo a los estudiantes de formación profesional de grado medio de auxiliar de enfermería. En primer lugar, vamos a empezar viendo los contenidos generales de este videotutorial. Empezaremos definiendo lo que es el riesgo laboral, luego veremos algo sobre la prevención de riesgos laborales, seguiremos hablando de las causas de los accidentes, también de las técnicas de seguridad y acabaremos hablando de las medidas de prevención y protección. Entendemos por riesgo laboral los peligros existentes en nuestra tarea laboral o lugar de trabajo, que pueden provocar accidentes o cualquier tipo de siniestros, que además a su vez pueden ser factores que puedan provocar heridas, daños físicos o psíquicos, traumatismos, etc. Sea cual sea su posible efecto, siempre que fuera negativo para nuestra salud. Bueno, también es importante decir que cada vez que hablamos de riesgos laborales o de prevención de riesgos laborales, estamos basándonos en unas referencias legales. Estas referencias legales en las que nos basamos serían la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el concepto del derecho del trabajo, la jerarquía normativa y también el derecho comunitario. En relación con los riesgos laborales, me gustaría que reflexionáis un poquito sobre esta frase que voy a leeros del profesor Jenny Spafford, que dice: el único sistema seguro es aquel que está apagado, desconectado, enterrado en un refugio de cemento, rodeado por gas venenoso y custodiado por guardias bien pagados y bien armados. Aún así, yo no apostaría mi vida por él. Bueno, después de la reflexión sobre esta frase, me gustaría entrar un poquito más en materia y comentaros las 5 disciplinas básicas que existen en relación a la prevención de riesgos laborales. Estaríamos hablando de la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la medicina de trabajo, la ergonomía y la psicosociología. Y ahora os las explico más detenidamente. Bueno, la primera disciplina de la que hablaremos será la seguridad en el trabajo. Bueno, la describimos como un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto evitar, eliminar o minimizar los riesgos derivados de las condiciones del puesto de trabajo, equipos, materiales, etcétera, que puedan provocar accidentes con ocasión del trabajo. Como segunda disciplina básica de prevención de riesgos laborales tendríamos la higiene industrial. Bueno, pues trataría de prevenir alteraciones de la salud generadas por exposición a agentes que podrían ser físicos, como ruidos, vibraciones, químicos, gases, humos o biológicos, microorganismos, hongos, etc. Se orienta hacia la prevención de enfermedades profesionales. Aquí vemos cómo podríamos cubrirlas. Otra de las disciplinas básicas de la prevención de riesgos laborales es la medicina del trabajo, como hemos dicho. Bueno, pues tiene como finalidad fomentar y mantener el mayor elevado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en cualquier profesión. Un ejemplo de la medicina del trabajo serían, por ejemplo, los reconocimientos médicos que hacemos en prácticamente todas las empresas de forma periódica. En cuarto lugar tendríamos la ergonomía, que además es una de las más nombradas en el mundo de prevención de riesgos laborales, y la definiríamos como el conjunto de técnicas que tienen por objeto la adecuación entre el trabajo y la persona, diseñando el ambiente, puesto de trabajo, máquinas y herramientas para lograr un mayor rendimiento y bienestar. Como ejemplos podríamos decir, por ejemplo, la iluminación y la última disciplina básica de prevención de riesgos laborales, y no por ello menos importante, sería la psicosociología. La psicosociología está orientada a cuestiones relacionadas con el estrés, la insatisfacción laboral, la organización del trabajo, las relaciones interpersonales, etc. Y para prevenirla, podríamos utilizar técnicas como rotación de puestos, pausas, técnicas de habilidades sociales. Bueno, pues nada, una vez vistas ya las 5 disciplinas básicas de prevención de riesgos laborales, pasamos a hablar de las causas de los accidentes. Bueno, en cuanto a las causas de los accidentes, podemos diferenciar entre causas básicas, que serían la falta de información y formación del uso de técnicas preventivas, y las causas inmediatas, que serían las consecuencias, es decir, las causas que hay por no poner en marcha estas técnicas. Aquí podemos encontrar la cadena causal del accidente. Empezaríamos por lo que son los fallos en el sistema, que sería la imprudencia en la aplicación de las técnicas de prevención. Llegarían las causas básicas, que son la falta de información e información. Seguiríamos con las causas inmediatas, que son las imprudencias que cometemos porque no tenemos esta información. Y esto daría paso al accidente y a las pérdidas, que es la pérdida de salud. Bueno, para que el accidente no tuviera lugar, existen unas técnicas de seguridad que habría que poner en marcha para evitarlo. Dentro de las técnicas de seguridad tenemos las técnicas analíticas, que irían dirigidas a la detección y evaluación de los riesgos, y las técnicas operativas, que serían las que pretenden eliminar las causas de los accidentes y corregir el riesgo que pueda haber.
Bueno, pues dentro de las técnicas analíticas, que como hemos dicho van dirigidas a la detección y evaluación de los riesgos, encontraríamos las inspecciones de trabajo, encontraríamos también los procedimientos normalizados de trabajo, tendríamos también las investigaciones de accidentes de trabajo y el control estadístico de la siniestrabilidad laboral. Y dentro de las técnicas operativas, que bueno, recuerdo, están basadas en eliminar las causas de los accidentes y corregir el riesgo, encontramos las medidas de prevención y las medidas de protección. Os pongo esta foto porque creo que está muy relacionada, de hecho aquí no vemos ninguna medida de prevención de almorzar aquí, ni de protección tampoco, llevan boina, pero no vemos ningún casco. Bueno, por último decir que existen diferentes medidas de prevención y protección según los diferentes riesgos. Bueno, en primer lugar vamos a hablar, por ejemplo, de las medidas de prevención y protección respecto al riesgo de los incendios. Bueno, pues aquí en las imágenes podemos ver pues las medidas que podríamos tomar, pues ya conocemos los extintores, si alguien se quema taparle con una manta, pues, etcétera, etcétera. Otras de las medidas de prevención y protección están destinadas a la carga de trabajo. Bueno, os pongo estas imágenes para que también os deis cuenta que la carga de trabajo a veces no la imaginamos como algo muy físico, por ejemplo este señor llevando tantos sacos, pero sí también la carga de trabajo psicológica, que es igual o bueno, igual de dura que podría ser la física. Por último hablaremos de las medidas de prevención y protección frente al ruido. Bueno, os pongo esta imagen porque dice: mi falta de neuronas la compenso con altos niveles de emisiones, ruido y chulería. Me ha hecho mucha gracia porque es verdad que el ruido en la calle pues no lo podemos evitar, pero en el trabajo sí, así que deberíamos de aislar bien los locales, de no tener servidores cerca, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nada, con esto me despido. Espero que hayáis disfrutado del vídeo tutorial y de las imágenes. Y bueno, por último me gustaría que reflexionarais y que pensarais que el trabajo no es nuestra vida. Nosotros estamos por encima del trabajo y que vierais esta imagen e intentarais pues siempre sentiros así de plenos. Un saludo y gracias.